Cambio de gabinete, también distintas reflexiones que se han hecho con respecto a la situación que vive el país. Vamos a tomar contacto con el Congreso. Ya nos acompaña a esta hora el diputado de la UDI, Javier Macaya. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. A ver, llevarlo primero a lo que ha sido la reflexión y las conclusiones con respecto a este cambio de gabinete. Primero que todo, desde la oposición se habla más bien de un cambio cosmético, de un cambio de caras que más bien estaban dentro del Ejecutivo, y lo que se está pidiendo es un cambio de actitud por parte del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo evalúa eso? Bueno, por lo mismo yo creo que es bueno dejar que los nuevos ministros empiecen a hacer este cambio de actitud, que los nuevos ministros tengan la oportunidad de empatizar con un Chile que cambió. Yo acá nadie ha dicho que vuelva a la normalidad, a lo que estábamos pensando hace 10 días atrás. Efectivamente tenemos un país que está con exigencias distintas y yo lo que espero de este nuevo gabinete es que salgan a conversar con Chile, que escuchen, que empaticen, más que ponerse en un pedestal a pontificar respecto de lo que siempre hemos pensado. Yo creo que es la clave de este momento, sintonizar, empatizar y claro, si la oposición inmediatamente, sin escuchar lo que vienen a decir, cómo vienen a plantarse ante las demandas ciudadanas, inmediatamente lo califican como insuficiente, de que ya son solamente las ideas de ellos las que valen y no las de los otros. Bueno, creo que obviamente estamos en un espacio donde hay poco diálogo, pero creo que estamos yo creo que el presidente ha leído y ha entregado hoy día una señal que permite ir avanzando y creo que eso es importante. Usted, diputado, dice conversar con Chile. También eso va a ser de alguna manera un cambio en el trabajo que se hace en los distintos ministerios. Estamos hablando, por ejemplo, solamente enfocándome en dos, en un cambio relevante en el Ministerio del Interior, quien es ahora el nuevo jefe de gabinete, Gonzalo Blumel, y también el jefe de la billetera fiscal. Hablamos del nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Este cambio o esta conversación con Chile, ¿cómo se puede dar cuando hay proyectos de ley que desde el inicio del gobierno de Sebastián Piñera están ya en trámite legislativo? Muchos dicen, y de hecho han hecho la solicitud de sacar proyectos para reevaluarlos e ingresarlos nuevamente. ¿Cómo se puede dar eso? Yo creo que hoy día uno en la etapa de diálogo no puede cerrarse a que los proyectos sufran modificaciones. De hecho, no tengo ninguna duda de que van a sufrir modificaciones. Se han hecho ya anticipos de anuncios en materia de pensiones, se ha hablado de un proyecto que va en términos de establecer un salario mínimo o un ingreso mínimo familiar en Chile de 350.000 pesos. Yo creo que vamos a ver quizás muy contrapuesta una agenda que es la que está empujando el gobierno. Yo la adhiero y creo que también tiene que seguir escuchando a Chile, pero es una agenda social en materia de medicamentos, de pensiones, de lo que pasa en la salud, en lo que pasa en el nivel de los ingresos, en el salario, que va muy en sintonía, creo yo, y obviamente para eso hay que seguir escuchando con lo que ha transmitido Chile en la última semana, que no le alcanza para llegar a fin de mes, que hay que poner fin a abusos, a privilegios, y hay una agenda que yo la considero bien política y que también, sin ningún ánimo de apuntar con el dedo y con la total disposición también de escuchar un poco cuáles son los planteamientos, que se paran en una lógica más política, se paran en una lógica de que acá todos los problemas de Chile son fruto de que no hemos cambiado la Constitución, o los problemas de Chile serían fruto de que las empresas, determinadas empresas son privadas y no son públicas. Una agenda muy política que no está, a mi juicio, no está yendo a la vena, no es una inyección a la vena del bolsillo de las familias de clase media y baja chilenas que están pidiendo también un alivio en esa materia. Creo que hay una agenda más social, más ciudadana y una agenda más política. Y obviamente tenemos que conversar con Chile de cuál es la más importante. Ahora, en lo específico con los anuncios del día de hoy, le pregunto, ¿se hacía insostenible la permanencia del ministro Andrés Chadwick? Yo creo que la figura de Andrés Chadwick estaba sufriendo un desgaste bien importante. O sea, a él le tocó sacar adelante toda la primera mitad de este gobierno, con situaciones como lo que ocurrió con el caso de Catrillanca, obviamente el estado de emergencia, son situaciones que obviamente tienen un alto componente de tensión política, pero yo no tengo ninguna duda que Andrés Chadwick es una persona a la que este gobierno, nuestra coalición, le debe mucho, y yo en eso esperar que, bueno, no tengo ninguna duda que son momentos de harto cansancio, de harta tensión, es cosa de mirar las imágenes de lo que fue la sesión acá en la Cámara de Diputados la semana pasada, y una sesión donde había incitación permanente al odio, a la violencia, y él la sufrió en carne propia, y no tengo ninguna duda que es momento también, un poco también para descansar. Pero yo espero que no se desligue de lo público y siga colaborando en los espacios que sean, no es necesariamente dentro del aparato público como tal, sino que como una persona que ha sido también muy cercana a nosotros durante muchos años y que yo espero que nos pueda seguir colaborando en cualquier espacio también de asesoría, de colaboración que sea necesario. El Ministerio del Interior, jefe de gabinete, un puesto muy importante justamente en el Ejecutivo, llega Gonzalo Blumel. De ahí le hago la pregunta a usted, diputado, que está metido justamente en el trabajo legislativo. Se saca a quien
llevaba a conversar a la oposición con el oficialismo y el Ejecutivo, considerando que en ambas cámaras el gobierno no tiene la mayoría, proyectos bien relevantes. Saca finalmente esa figura que había llegado a acuerdos, por ejemplo, con la Democracia Cristiana para destrabar proyectos. ¿Puede ser también ese un problema para lo que se viene con cambios, con reflexiones distintas en lo que es el trabajo de proyectos que son muy conectados con la ciudadanía? El comité político se reconfigura y se compone de nombres como el propio Gonzalo Blumel, que se mantiene como el jefe de gabinete, como ministro del Interior, el cargo más importante en términos de coordinación política, empoderamiento también para llegar a grandes acuerdos, y yo no tengo ninguna duda que esas cualidades que ha demostrado Gonzalo, me toca conocerlo, partimos casi juntos en lo público, esas cualidades que ha demostrado Gonzalo, no tengo ninguna duda que también van a ser muy útiles en este nuevo desafío en Interior. Y se va a complementar con personas que también son quizás más jóvenes, no tan conocidos desde el ambiente político, pero como el caso de Felipe Ward, que es una persona que conoce muy bien los pasillos de este Congreso, estuvo 12 años en la Cámara de Diputados, y me parece que es una persona que va también a ayudar a colaborar en eso. Y para qué decir Carla Rubilar, que la hemos visto esta última semana también con empatía, con comunicación directa con las personas en la calle, y creo que eso es parte también de lo que exige este nuevo momento político, de diálogo, de colaboración y de mayor empatía también con lo que está pensando Chile. Ahora, lo llevo de lo que es el corazón político del Ejecutivo al corazón económico. El cambio del ministro de Hacienda, sale Felipe Larraín, ingresa Ignacio Briones, de donde se le han catalogado como liberal pragmático, eso a grandes rasgos, para tener un concepto de cuál es el estilo que tiene justamente. Vamos a ver obviamente cómo se va desarrollando. Viene de hecho una discusión del proyecto de presupuesto, ya está justamente en eso. Y con ese liberalismo pragmático que podríamos definir, hay algunas voces que hablan de hecho que para poder sustentar el financiamiento de distintos proyectos de ley, nuevas medidas también que están dentro de la agenda social, se lo escuchaba por ejemplo al presidente del PP, Heraldo Muñoz, habría que revisar la posibilidad de flexibilizar lo que es la regla fiscal. Y eso evidentemente es bien complejo para un ministro de Hacienda. ¿Qué quiere decir esto? Si hay un déficit, poder de alguna manera en un tiempo aumentar el déficit para tener más financiamiento. Eso, desde el punto de vista, en plena discusión del proyecto de ley de presupuesto, ¿cómo podría ser un desafío para Ignacio Briones como nuevo ministro? Bueno, yo valoro mucho el pragmatismo en estos tiempos. Creo que es importante saber cruzar fronteras, saber conversar, empatizar. Una de las características y quizás las cuentas de ahorro que tiene nuestro país en esta materia es que hemos sido, más allá de los gobiernos en general, gobiernos responsables en materia de regla fiscal. Y en eso tenemos un activo que yo no tengo ninguna duda que, dado el estado social que hoy día vive nuestro país, que no tenemos que ser tan ortodoxos a la hora de tomar decisiones. Yo creo que el hecho que el presidente Piñera se haya planteado en la agenda social, de nuevo, yo no tengo ningún inconveniente si nosotros somos capaces, y así lo vamos a defender, de que la ortodoxia se deje de lado cuando tenemos que mejorar las pensiones, cuando tenemos que ser capaces de mejorar los ingresos mínimos, cuando tenemos que ser capaces de rebajar los medicamentos, cuando tenemos que ponerle una inyección a la vena a las demandas de este Chile social que se movilizó. No quiero poner más plata en operadores políticos, en aumentar cargos públicos, en tener más máquina política, que de repente es parte de la discusión que vemos en los que plantean la nacionalización de empresas, en los que plantean el debate sobre una nueva constitución. Son debates más políticos. Yo quiero trazar esa línea divisoria que espero que empatice también con lo que está pensando hoy día Chile. Uno revisa encuestas de opinión y tú no te encuentras con la Asamblea Constituyente y los cambios más políticos como la primera prioridad de los chilenos. Tú ves que están más enfocados al tema social, al cómo llego a fin de mes, a cómo estoy endeudado, a cómo ponemos fin también a situaciones en términos de elite, de privilegio. Y yo creo que eso es lo que tiene que sintonizar en esta etapa esta nueva etapa del gobierno. Pero todos esos cambios profundos, necesarios, que desgraciadamente no se pueden hacer de un día para otro, pero la gente dice, basta, ya tenemos que hacer un cambio en eso. ¿Se pueden realizar solamente con reasignaciones? Esa, yo he visto, es solamente la única señal que ha dado el Ejecutivo con respecto a cómo se van a financiar la agenda social y también los cambios que se están planteando para los proyectos de ley que ya están en el Congreso. ¿Por qué no, por ejemplo, los fondos soberanos, el endeudamiento, distintos puntos que hasta el minuto no entiende por qué, pero no se han escuchado?
Nicolás, yo quizás no lo dije tan claro, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que y es absolutamente factible dejar de lado el pragmatismo cuando estamos en un momento social como el que estamos. Y tenemos una gracia, no somos Argentina, no somos un país que haya sido irresponsable en los últimos 30 años. Muy por el contrario, tú lo miras hoy día en el contexto mundial y Chile tiene más responsabilidad fiscal que otros países. Y hay que tratar de conjugar eso con las actuales demandas y por eso echar mano a nuestro ahorro, a lo que hemos sido responsables en el último tiempo, es parte de las posibilidades y a lo que estamos abiertos. Ahora haciéndolo, y para eso tú necesitas un ministro de Hacienda pragmático, también que tenga el sentido de responsabilidad, para que eso no le pegue a la economía, para que no le pegue al riesgo país. Cuando tú le pegas al riesgo país, los créditos suben, las tasas de interés suben. Creo que hay un montón de situaciones ahí que tienen que ser analizadas en lo micro y en lo macro. Y a mí me gusta que llegue un ministro de Hacienda que tenga empatía con la micro, que entienda un poco cómo se tienen que poner estas inyecciones sociales a la vena del bolsillo de los chilenos, pero de que también obviamente se conjugue con una necesaria responsabilidad fiscal. Bien, diputado Javier Macaya, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes. Gracias.